Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, Verónica. Es un gusto estar con usted. Bueno, hay que recordar primero que la pandemia no ha terminado. Terminó la emergencia sanitaria el 23 de mayo de este año, pero la pandemia no. Y justamente las autoridades internacionales hacen esto porque el virus sigue mutando, sigue circulando y hay la preocupación y el riesgo que en algún momento alguna variante pudiera tener un comportamiento nuevamente epidémico, pandémico, y por eso se mantiene la alerta. Esta es la última variante de interés, llamada así de interés por los organismos internacionales, por alguna característica que puede representar riesgo. Y esta tiene alta capacidad de transmisión. Esta es la característica fundamental. Ya está en muchos países, está produciendo una dispersión muy rápida en Estados Unidos y esa es la preocupación. Todavía no ha cambiado su comportamiento clínico. Se sigue pareciendo a los casos de infección que causa Omicron, es decir, parece un resfriado común. Va a dar congestión de la garganta, secreción nasal, malestar, pero no más que eso. Está declarada variante de interés y se va a seguir observando. Esa es la significa condición. que de interés que va a seguirse investigando. Exactamente. Y la investigación radica principalmente en ver la velocidad a la que se dispersa, segundo, si es que cambia la forma clínica de presentación y tercero, si puede aumentar la mortalidad, que es la preocupación mayor. Esos son los elementos claves que pueden determinar incluso en algún momento que se recomiende retomar algunas medidas de prevención. Cuando menciona cambia el tema clínico, ¿esto quiere decir que se vuelve quizás los síntomas más graves? Exactamente. Recordemos que ha habido un cambio del cuadro clínico de la COVID-19. Cuando recién comenzamos había dolor de garganta, fiebre alta, decaimiento, dolor de los músculos y las articulaciones y dificultad respiratoria. Ese era el cuadro. Claro. Cuando apareció Omicron, se parecía mucho más a un resfriado común. Tenía secreción nasal y el dolor de garganta, esas otras manifestaciones fueron menos importantes. Hay una evolución del mismo modo que van cambiando estas poblaciones virales que se van adaptando. Como todo ser vivo, los virus tratan de adaptarse del mejor modo para sobrevivir. Esos son los mecanismos de la biología. Claro. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta variante, la EG5, también las otras que circulan de Omicron en nuestro país? Y bueno, ¿cómo cuidarnos también? ¿Cuál es el perfil epidemiológico en este momento? El Ecuador y varios países que hicieron una vacunación importante redujeron de modo significativo la transmisión. Hay pocos casos, hay pocos internados, hay ocasionales internados en personas que no se vacunaron, eso hay que resaltar, en quienes no se vacunaron y hay varias semanas sin mortalidad por COVID. La pregunta es, esto depende de un estatus inmunológico, digamos así, producido por las infecciones naturales que ocurrieron durante los últimos 3 años y particularmente por la vacunación. Podríamos colegir que estamos en una situación de baja transmisión pandémica, la pandemia está bajo control, lo que no sabemos es cuánto va a durar esta situación. O sea, esto quiere decir, podría cambiar en cualquier momento. Podría cambiar por varias cuestiones. Las últimas poblaciones variantes de Omicron ya no son protegidas suficientemente por las vacunas con las que se logró controlar la pandemia. Todas las vacunas que nos usamos ya no son suficientemente protectoras para las poblaciones actuales. Por eso surgieron vacunas de segunda generación, como las que llamamos vacunas bivalentes. Allí están circulando
de dos industrias, de Pfizer, de Moderna. Hay otras vacunas que han emergido y que pueden proteger estas. Entonces, la vacunación ahora tiene que hacerse con las vacunas bivalentes actualizadas. Y eso es importante advertir porque después del control de la pandemia, la sociedad no quiere saber nada de vacunas, no quiere saber nada de pandemias, no quiere oír noticias de esto. Es como que la experiencia fue tan negativa que se quieren olvidar. Así es. Pero no es así, hay que estar alerta. Bueno, lo lógico sería entonces que toda la población se actualice con el esquema de vacunación, en este caso la que protege para ambas cepas, ¿no? La bivalente. Esa es la tendencia. De hecho, ayer una noticia del Ministerio de Salud decía que la COVID-19 entra en el esquema normal de vacunación, principalmente para los grupos de mayor riesgo. Esa es la tendencia que está ocurriendo en todo el mundo y sería ideal que se haga una actualización en el en el corto posible, pues para mantener este estatus de control hay que mantener una población protegida. Recordemos que estamos a puertas del fenómeno del niño. Ese es un problema que está llegando. La Organización Meteorológica Mundial anuncia que el proceso está en curso y que los efectos en el Ecuador, en la costa de Sudamérica, podrían estar ocurriendo a finales de septiembre, comienzos de octubre. El Así es. fenómeno del niño es un trastorno oceánico atmosférico que produce lluvias intensísimas que van a causar deslaves, trastornos en la infraestructura y principalmente inundaciones. Y ahí viene también otras enfermedades de preocupación. Ya vimos lo que sucedió en Esmeraldas hace unas semanas atrás. Ese fue el ejemplo de lo que puede suceder de una forma mucho más masiva en donde toda la costa ecuatoriana podrá estar afectada y se requieren acciones de protección y acciones de atención sumamente intensas, oportunas, porque vamos a tener rebrote de enfermedades de transmisión, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias en donde las más severas pueden ser la influenza y la COVID-19, además de otras, y una serie de trastornos de enfermedades de transmisión vectorial, infecciones de la piel y el impacto que causa pues la destrucción de infraestructura, de cultivos, de viviendas. Qué grave, ¿no? De hecho, el Ministerio de Salud también advirtió que hay un repunte de casos de dengue y afirmó que en lo que va del año se han confirmado 16 fallecimientos por esta enfermedad, una cifra que iguala a la totalidad de muertes del año anterior. Y es preocupante porque todavía no viene el fenómeno del niño y, bueno, esta cifra puede aumentarse. De hecho, el fenómeno del niño va a agravar las situaciones de salud preexistentes y las enfermedades preexistentes. En este momento, la mayor preocupación es el dengue. Hay una situación epidémica en Manabí, en Santo Domingo de los Áchilas, que puede extenderse. Y ahí están los virus, ahí están los mosquitos infectados y en las condiciones climático-ambientales del niño, pues se van a lastrar hacia toda la costa y generar impactos muchísimo más grandes. Doctor, no hay vacuna para el dengue, sin embargo, hay cómo hacer prevención. El dengue es una de las enfermedades que mayores desafíos produce a la salud pública. Se han producido varias vacunas que no han sido satisfactorias. Hay alguna vacuna experimental que está usándose, pero no tenemos una de uso amplio en la salud pública. Es una enfermedad de muy difícil control porque el mosquito que la transmite se ha adaptado a las condiciones de vida de la humanidad. La basura industrial es el principal aporte para que se produzcan criaderos de mosquitos. Botellas, neumáticos, tarrinas, distintos objetos que puedan mantener agua, inclusive una tapita que tenga más de 5 centímetros Wow. de agua, se convierte en un criadero de mosquitos. Si usted calcula que más o menos 35% de la basura en las zonas tropicales del Ecuador no se recoge, esa queda alrededor de las casas. Cuando viene la lluvia, se llenan Se de llena agua de agua. y se transforman en criaderos de mosquitos. Una forma efectiva que las comunidades pueden contribuir es recoger todos esos elementos de esa basura
con una estrategia de casa limpia, de patio limpio y de reducir la cantidad de criaderos de mosquitos. Es importante también que las personas detecten que tengan fiebre, dolor de cabeza, que tengan un exantema en el cuerpo, pensar que puede ser dengue, no automedicarse y buscar las unidades de salud. Esos son elementos claves en este momento. Importante, amigos, son las 7:36 de la mañana. Conversamos con el doctor Marcelo Aguilar, él es médico epidemiólogo. Y estamos hablando acerca de, bueno, de la nueva variante de COVID-19 que ya está en el país. Se han detectado 3 casos, pero también de cómo se podría deteriorar la salud del ecuatoriano en este año, doctor, porque hablamos, bueno, de COVID, que ya más o menos lo hemos venido manejando en esta pandemia tan terrible que ha sido, pero en general, la salud del ecuatoriano, podemos decir que se ha deteriorado, se podría deteriorar más ahora con esto del fenómeno del niño y todo lo que se vive, porque tenemos una situación bastante crítica en general, ¿no? Cierto, Verónica. La pospandemia se caracteriza por algunos perfiles epidemiológicos. Más o menos un tercio de personas que sufrieron COVID tienen hasta más de un año después trastornos de salud mental, insomnio, ansiedad, depresión. ¿Y eso es por el long COVID como efectos del COVID? Es un efecto inflamatorio sobre el Increíble. sistema nervioso central producido por el virus y eso dura un tiempo importante. Si usted mira lo que se ha vendido de medicamentos en los últimos 2 años son ansiolíticos y somníferos en Increíble. cantidades totalmente anormales. Y eso quizás mucha gente, muchos pacientes no asocian que fue porque tenía COVID, ¿no? No se ha visibilizado mucho. Ahí está este rechazo social de hablar del COVID, la gente ya no quiere saber nada y de algún modo estos problemas han quedado ocultos. El trastorno de salud mental es un problema serio en la pospandemia. Luego hay agravamiento de enfermedades crónicas, personas que tenían diabetes, hipertensión, cáncer, cardiopatías, no hicieron el cuidado correcto durante la pandemia por todas las circunstancias. Claro. Esas enfermedades se agravaron. Luego, por varios problemas logísticos, la gente de los sistemas de salud estaba ocupada con el COVID, se dejaron de atender otras enfermedades, disminuyó el control. Entonces tenemos rebrote, el dengue y otras enfermedades transmitidas por Y mosquitos. también se dejó de vacunar, ¿no? Los En los problemas de esquemas vacunación, claro, el Ministerio de Salud ha tenido que hacer un esfuerzo inmenso durante los últimos 3 meses para cubrir las deficiencias de vacunación que quedaron durante la pandemia. Más de 450,000 niños no recibieron el esquema completo de vacunación. Entonces son esfuerzos adicionales que hay que hacer. Sobre ese panorama deteriorado, el trastorno de salud mental genera una cantidad de impactos poco visibles pero enormes. Incluso la discapacidad laboral, la reducción de la capacidad laboral, el conflicto de relacionamiento familiar y comunitario. Usted ve ahora en las calles, por cualquier cosa la gente se violenta. Es parte de eso. Increíble. Luego viene el fenómeno del niño, que va a producir pues impactos directos, ahogamientos, politraumatismos, pérdida de viviendas. Eso agrava la condición de salud mental. Y el aparecimiento y la emergencia de enfermedades infecciosas. Infecciones de la piel, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, infecciones por vectores y un tema que es complejo, que es la pérdida de seguridad alimentaria. Los campesinos van a perder cultivos, van a perder animales, van a perder inversiones y eso afecta seriamente. Las experiencias anteriores del fenómeno del niño en el 97, 98 y 83, 84 generaron condiciones de pobreza tremendas que agravaron las condiciones del país. Entonces el perfil es complejo y se requiere pues una acción muy enérgica, una inversión oportuna, una inversión significativa para paliar lo que ya está ocurriendo y lo que viene. Es doloroso, complejo, pero hay que saber esto para justamente tomar medidas. Y doctor, una pregunta final, en esto tendrá que ver mucho el nuevo gobierno y los planes que tenga en temas de salud pública. Primero el actual gobierno. El actual gobierno ha convocado para que las instituciones preparen sus planes de contingencia. Yo veo que se han hecho un esfuerzo, pero hace falta una inversión mucho más oportuna. Hay que tener equipamientos, materiales. En el caso de salud,
hay que tener, por ejemplo, bombas, insecticidas para combatir las epidemias de mosquitos transmitidas por vectores, hay que tener medicamentos, equipos entrenados, equipos movilizados, y para eso se necesita más que una declaración. Hay que invertir, hay que poner fondos reales, porque además hay otros problemas en el Estado ecuatoriano. Hay unas normativas que permiten hacer gastos extraordinarios solo cuando se ha declarado una emergencia. Claro. Y, y no hay fondos para prevención. Eso es tremendo. Cuando llegue la emergencia, estamos con las manos vacías para enfrentar. Entonces hay acciones que deben ser mucho más enérgicas y mucho más decididas, actuales, porque es el momento de prepararse para tener condiciones de enfrentar del mejor modo cuando llegue. Este y el siguiente gobierno tienen una enorme responsabilidad.